Hoy no venimos a hablar solo de máquinas, motores o metal. Hoy venimos a hablar de la dignidad de quienes mueven a México. Durante décadas, el hombre camión y los pequeños transportistas han sido la columna vertebral de nuestra patria, recorriendo las venas de nuestra tierra bajo el sol, la lluvia y el cansancio. Pero por años, ese esfuerzo se ha visto frenado por la sombra de la obsolescencia. Un camión viejo no es solo un vehículo cansado, es un riesgo para la vida, es un golpe al bolsillo por las fallas constantes y es un lastre para el aire que respiran nuestros hijos. Eso se acabó. En este marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un golpe de timón histórico. Con una inversión contundente de 2.250 millones de pesos, el Gobierno de México lanza el plan de renovación vehicular más ambicioso de nuestra era. Este no es un plan para las grandes corporaciones. Este es un plan para ti, para el que tiene una o dos unidades, para el que se despierta antes de que salga el sol, para llevar el sustento a casa y las mercancías a cada rincón del país. ¿Qué significa este cambio? Adiós a la chatarra. No más parches, no más motores que fallan en plena subida, no más poner en riesgo la vida del conductor y de los pasajeros. Vamos por la chatarrización total de lo viejo para dar paso a lo moderno. Impulso real al bolsillo. Con incentivos fiscales de deducción inmediata en el primer año y garantías financieras, estrenar un camión nuevo deja de ser un sueño inalcanzable para convertirse en una realidad tangible. Seguridad y soberanía. Un transporte moderno es un México más seguro, menos accidentes en nuestras carreteras y una huella ambiental reducida que nos pone a la vanguardia del mundo. Después de los retos que se han enfrentado en el 2025, el sector transporte se levanta con más fuerza que nunca. La Secretaría de Economía y este gobierno no los han dejado solos. Se están inyectando vida a la industria, estamos poniendo tecnología de punta en las manos de gente trabajadora. Porque cuando un transportista mexicano estrena un camión, no solo se moderniza una unidad, se acelera el progreso de toda la nación. Hermanos transportistas, el camino es largo, pero hoy el horizonte se ve más claro que nunca. Es momento de dejar atrás el pasado, de soltar lo que nos frena y de conducir juntos hacia un México próspero, seguro y moderno. Por un transporte digno, por la seguridad de nuestras familias. ¡Que viva el transporte mexicano! Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Con su permiso, señora presidenta. Vamos a presentar el programa de atención inmediata para la protección a la industria de vehículos pesados. La que sigue, por favor. ¿Qué entendemos por vehículos pesados? Bueno, estamos hablando de los autobuses de transporte de pasajeros, los camiones de carga y los tractocamiones que vemos en todas las carreteras de México. En pocas palabras, estamos hablando de una de las columnas vertebrales de toda la economía de México. La que sigue, por favor. Vamos a hacer 4 cosas. Ahora esto lo voy a explicar, lo voy a ir explicando para que quede claro en qué consiste. Primero tenemos unos incentivos fiscales del Plan México que ha autorizado la presidenta Sheinbaum. Tenemos reactivación del esquema de garantías que ahora voy a platicar porque necesitamos ayudarle al hombre camión para que pueda adquirir un camión nuevo, porque son precios muy considerables y por eso se hace un esquema de garantías. Una nueva norma oficial mexicana sobre dispositivos de seguridad porque nos pidió la presidenta que enfatizáramos la seguridad en toda la red carretera del país. Entonces, necesitamos una norma oficial que nos diga qué tienen que cumplir todos los vehículos que circulan, sean nuevos, sean usados, sean importados o producidos en México. Y necesitamos actualizar los precios estimados para la importación de vehículos pesados ya usados, porque ahí también hay una distorsión en el mercado que perjudica a la industria mexicana. Esas son las 4 cosas que les voy a explicar el día de hoy. La que sigue, por favor. Ahora,
Todo esto, ¿a quién beneficia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es la instrucción que tenemos de la presidenta? ¿Qué queremos lograr? En primer lugar, proteger el empleo y el ingreso de miles de familias mexicanas. Aquí estamos hablando más o menos de que esta industria, ahora vamos a escuchar a su representante, son alrededor de 200,000 personas que directamente trabajan en fabricación, bueno, diseño, fabricación, todas las agencias distribuidoras, proveedores, la proveeduría, que por cierto ha ido aumentando la proveeduría mexicana para ese tipo de vehículos, cada vez se hace más en México, también ahora les van a dar los datos. Entonces el primer objetivo es proteger esta industria. El segundo, necesitamos fortalecer a los conductores y peatones del mismo rango de las 200,000 empleos, pues tenemos que proteger a quienes están en las carreteras y a los peatones en todo el país. Tenemos que lograr reducir las emisiones. ¿Por qué? Porque si no facilitamos que se renueven los vehículos, pues tenemos tecnologías muy antiguas. Y entre más antigua la tecnología, pues más contaminante es. Y finalmente, proteger a nuestra industria nacional frente a importación de vehículos usados que no tienen las reglas que les pedimos a la industria nacional. Esto es piso parejo. Es lo que quiere decir. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué significa para cada uno de las mujeres u hombres camión? ¿Cómo funciona? El decreto que mencioné al principio otorga el incentivo de deducción inmediata para la compra de activos fijos. Se oye muy… pero quiere decir que si compras el vehículo nuevo, lo puedes descontar de los impuestos que pagas en el primer año. Es lo que quiere decir. De esta bolsa se van a destinar inmediatamente 2,000 millones de pesos por instrucciones de nuestra presidenta para incentivar la compra de vehículos pesados producidos o ensamblados en nuestro país y con eso cambiar vehículos antiguos. Es decir, facilitar que se puedan adquirir vehículos nuevos. En lugar de deducir esto, o sea, reducirlo de tus impuestos en 4 años, lo vas a poder hacer en 1 año, 2026. O sea, este año ya lo puedes hacer. ¿Esto qué significa? Voy a poner un ejemplo nada más para que… supongamos que un vehículo vale 3 millones de pesos. Compras el vehículo y si estás en este programa, puedes deducir, o sea, reducir, descontar de tus impuestos 2,580,000 pesos. Dicho de otro modo, compro el vehículo nuevo de 3 millones y en lo que tengo que pagar este año, puedo restar 2,580,000 pesos de lo que debo a Hacienda. Eso es el beneficio que tiene. Y yo creo que es una gran ayuda. Esto no se había hecho en mucho tiempo, pero la presidenta decidió que se hiciera ahora, por los objetivos que acabo de comentar. Nosotros tenemos que acompañar, la Secretaría de Economía tiene que acompañar todo este proceso para autorizar el incentivo fiscal. Ahora les digo cómo se hace. La que sigue, por favor. ¿Cómo se aplica? Bueno, primero hay que consultar los lineamientos para aplicar el decreto. Los puedes consultar. Aquí vienen todos los datos. 2, aquí viene el correo de contacto para mandar lo que es tu solicitud. Muy rápido. Y finalmente te avisamos si el Comité del Plan México, así se llama, está establecido en el decreto, ya te autorizó. Y entonces ya puedes hacer lo que acabo de decir, adquirir el vehículo nuevo y descontar tus impuestos, como dijimos. La que sigue, por favor. Las garantías, este ya es un programa que existe entre la Secretaría de Comunicaciones y Nacional Financiera, y esto es para favorecer a las personas camión y micro y pequeñas empresas transportistas. Esto es muy importante, porque nos pidió la presidenta que debe ser dirigido. Hagamos un esfuerzo muy grande para los que no han podido cambiar su camión. No porque no quieran, sino porque es mucho dinero. Entonces, este programa, lo que va a significar el programa de garantías es que lo podamos aplicar inmediatamente. Ya tenemos 250 millones de pesos para empezar a trabajar y facilitarles el que puedan hacer lo que estoy explicando. La que sigue, por favor. La tercera, vamos a hacer la norma oficial mexicana sobre dispositivos de seguridad, que tiene que ver, es muy importante, cinturones y asientos, iluminación y controles, espejos, visión indirecta,
apoyo, cabezas e indicadores, lo vamos a trabajar con la Secretaría de Comunicaciones, así nos lo pidió la presidenta. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario este año para que las normas de seguridad mejoren también. O sea, vamos a apoyar a las personas que tienen estos vehículos y al mismo tiempo vamos a pedir que aumentemos la seguridad en todo lo que es la red carretera nacional con esta norma. Esta norma tengo que hacer pues todo lo que dispone la ley, inscribir el proyecto en el suplemento de la infraestructura de la calidad en mayo y vamos a trabajar para tener la norma lista como nos lo instruyó la presidenta. La que sigue, por favor. En cifras, ¿por qué es importante esta norma? Porque tenemos 30,000 accidentes anuales en los que participan vehículos pesados. Entonces, y emiten de 6 a 8 millones de toneladas de CO2 anualmente. Entonces, la norma, lo que busca esta nueva norma, es que se comercialicen unidades que no se comercialicen unidades que pongan en riesgo la seguridad de las personas y se reducirá el daño al medio ambiente. Ese es el beneficio que tiene esta norma, que también se pone en funcionamiento pues ya este año. Tenemos que trabajarlo rápido. La que sigue, por favor. Y finalmente, actualizar los precios estimados para vehículos usados que importamos, porque muchos de estos vehículos no cumplen las normas o están subvaluando los precios para no pagar impuestos. Entonces, lo que nos pidió la presidenta es que se haga piso parejo, que sí cumplan con las normas que los demás tienen que cumplir, sino tendríamos unas normas para unos y dejaríamos otros con otras normas. Esto es para que sean las mismas. La que sigue, por favor. Y creo que ya es la última, sí. Bueno, entonces, en resumen, el objetivo es apoyar a una industria de la que dependen 200,000 empleos en nuestro país. Segundo, darle la mano a las personas, llamamos mujeres, hombre, camión, para que puedan cambiar sus vehículos. Tenemos que apoyarles, ayudarles, porque es el momento de hacerlo. Tercer lugar, esto va de la mano con aumentar la seguridad en toda la red carretera, con esta norma nueva, y en reducir las emisiones contaminantes. Este es en resumen, tiene un monto inicial de 2,000 millones de pesos del Plan México, deducciones de impuestos, y 250 millones de inversión directa de Nacional Financiera para facilitar la adquisición de vehículos. Este es el paquete que nos pidió la presidenta preparar. Presidenta, pues cumplida la instrucción. Gracias. ¿Alguien de ustedes quiere? Adelante. Gracias, presidente. Con su permiso, presidenta, secretario. Muy buenos días, presidenta Claudia Sheinbaum, secretario Marcelo Ebrard y a todos los miembros del Presidium y a todos los estimados medios de comunicación. Desde la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones ANPACT y a nombre de los líderes de las cámaras y asociaciones del sector, a quien saludo con mucho respeto, AMDA, ANTP, Canacar, Canapat y CONATRAM, reconocemos y agradecemos profundamente el anuncio del paquete de apoyos a la industria de autotransporte impulsado por el Gobierno de México que usted dirige, presidenta, y con el gran soporte de la Secretaría de Economía a través del secretario Marcelo Ebrard. Gracias también al secretario Edgar Amador y a su equipo, así como el área de industrias pesadas dentro de la Secretaría de Economía y las otras dependencias gubernamentales que apoyan este programa, como Nacional Financiera por medio de Roberto Lacerri. Este anuncio representa, en verdad, una decisión estratégica en beneficio del país y sobre todo de las y los mexicanos. El autotransporte es columna vertebral de nuestra economía. Más del 80%, y lo comentaba el secretario, de las mercancías y millones de personas se movilizan a lo largo de nuestro país con nuestros productos. De hecho, todas las industrias utilizan los vehículos pesados para mover bienes, suministros y personas. Por ello, modernizar la flota vehicular, la cual tiene, por cierto, 19 años en promedio de antigüedad, es una necesidad apremiante. Esta renovación de flota en vehículos pesados tiene impactos positivos profundos, entre ellos mejorar la seguridad vial al incorporar vehículos con tecnologías más avanzadas que protegen la vida de pasajeros,
peatones y conductores, reducir emisiones contaminantes y, por tanto, contribuir a la salud pública a través de una movilidad más amigable con el medio ambiente. Tercero, alienta el crecimiento del país al hacer más eficiente y productivo el autotransporte con el mayor tiempo también y apoyo a las micro y pequeñas empresas, es decir, como lo mencionaba el secretario, al hombre y a la mujer, y ahora le denominamos nosotros a la familia camión, porque son familias completas involucradas en este proceso. Y sobre todo, el cuarto, impulsa una movilidad más incluyente que genera bienestar social con un autotransporte más accesible, moderno y digno para todas y todos. Por ello, programas como el paquete de medidas de apoyo al sector autotransporte, como el que hoy se anuncia, son fundamentales, porque además de incentivar la renovación del parque vehicular, también fortalecen a la industria automotriz de vehículos de pasaje y carga que ya estamos establecidos en México, que generamos muchos empleos, 200,000, como lo mencionaba el secretario. Tenemos productos de calidad, tenemos inversión en el país y derrama económica y desarrollo regional. Asimismo, mediante el impulso al financiamiento a través de la Banca de Desarrollo Connacional Financiera, el ordenamiento de las importaciones de vehículos pesados, usados y el avance en las normas de seguridad, se fortalece un ecosistema más competitivo, seguro y sostenible con carácter social. En la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, que integra a las 15 empresas automotrices de vehículos pesados líderes a nivel global establecidas en México, reiteramos nuestro apoyo y compromiso con este paquete de medidas y, desde luego, el compromiso de seguir trabajando de la mano con el Gobierno federal para avanzar hacia un autotransporte hecho en México, como parte del Plan México, por supuesto, y que mueve a México con el trabajo de la mayor calidad e innovación de las trabajadoras y trabajadores de nuestro querido país. Quiero hacer un paréntesis aquí, importante explicar lo que representa la industria desde la perspectiva del contenido que tenemos regional y sobre todo que impacta al TEMEC. Del 64% del contenido regional que tenemos, el 14% es estrictamente mexicano. Y hay un plan que tenemos nosotros a través del Plan México para incrementar ese contenido. De acuerdo al TEMEC, en 2027 vamos a llegar al 70% de ese valor con 6 puntos porcentuales más. Actualmente cumplimos con el 64% y queremos desarrollar muchos proveeduría mexicana. Proveeduría niveles 2, niveles 3, que son importantes para nuestro país. Y por esto que comento, hoy se envía una señal muy clara. México apuesta por su industria y por este sector, por los empleos y la inversión que se atrae y que se mantienen en el país. Es decir, con este paquete de medidas se apuesta por el crecimiento y la prosperidad compartida. De nuevo, muchísimas gracias, Presidenta Sheinbaum, y gracias, Secretario Marcelo Ebrard, y a su equipo, y desde luego a todas las dependencias mencionadas e involucradas en todo este proceso. Seguiremos en conjunto con el Gobierno federal trabajando e invirtiendo en México. Muchas gracias, Presidenta. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, si les parece, como siempre, hacemos preguntas sobre el tema. Después despedimos a los invitados y luego hablamos de otros temas, si les parece. Sobre el tema, a ver, ya preguntaron mucho por acá. A ver, Carlos, que no has preguntado hace rato. Doctora, buen día. Tocayo. Buen día, Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones. Para el secretario Marcelo Ebrard, ¿desde cuándo no se hace una renovación de ese tamaño, de ese tipo de transporte? ¿En cuánto podría beneficiar al aumento de la capacidad de carga y también la capacidad de poder movilizar mercancías a la población? De inicio, por favor. Con su permiso, Presidenta. Bueno, un programa con este alcance no se había hecho. O sea, no tiene precedente en lo que va de este siglo. Porque es un paquete que tiene que ver con incentivos fiscales, normas de seguridad, precios de referencia, son muchas cosas al mismo tiempo que tienen como objetivo final el que puedas facilitarle a la industria competir en mejores condiciones. Por el otro lado,
de manera sustantiva aumentar las condiciones de seguridad y reducir las emisiones a la atmósfera. Todo eso es el plan. El presidente, yo diría, en cuanto a incentivos fiscales, pues te lo vas a encontrar por allá del 2017, hace ya casi 10 años, pero como paquete sí nos había dado. Estimamos, ahora arrancamos con 2,000 millones directos, que es el paquete de deducibilidad, y los 250 millones de Nafinsa lo vamos a multiplicar, estimamos, por 16, o sea, vamos a llegar más o menos a 4,000 millones, o sea, sumados son 6,000 millones de pesos para acelerar la renovación de nuestra planta vehicular. Ahora, también tiene un objetivo yo diría, social importante, porque ¿por qué tenemos 19 años la planta vehicular? Porque una buena parte no pueden cambiar sus autobuses o vehículos porque es muy caro. No te alcanza y luego vas al banco, no te prestan, porque pues no tienes las garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nos tardamos unos meses? Porque nos dijo la presidenta, no me traigan programas que no impliquen una mejora para la mujer del hombre camión. Tiene que haber una forma. Y pues al final del día, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, de Nacional Financiera, del secretario de Comunicaciones, nos pusimos a trabajar y bueno, pues ya encontramos esta vía, ¿no? Entonces, sí vamos a poder acelerar o llegar a ese objetivo, que es echarles una mano para que puedan renovar su planta vehicular. Entonces, en total, es algo así no se había hecho. En el caso de la tecnología que van a ocupar regularmente camiones, bueno, la doctora Xiomara Pardo fue jefa de gobierno, en el caso del Metrobús se ponía tecnología Euro 5 o Euro 4 en el tema de motores. ¿Cuál es el parámetro de inicio que van a tener esos camiones, este cambio? Bueno, no sé si la quieres contestar. Euro 6. O sea, lo más actualizado posible. Ese es y la norma de seguridad, pues la más estricta posible también. Compatible con otros países del mundo. ¿Habrá capacidad para camiones híbridos, tal vez eléctricos? Hay flotillas que ya ocupan camiones eléctricos de una empresa de pan de caja, no voy a decir la marca, pero hay el recambio tecnológico para poderlo hacer. Sí, bueno, es parte hay varias tecnologías que se van a introducir o ya están en el mercado. Recuerda que incluso hay inversiones en curso importantes allá en el norte del país. La planta de Volvo va a estar lista este año. Entonces, y hay otras inversiones. Entonces, vamos a tener los estándares tecnológicos más actualizados del mundo, sean estos electromovilidad u otras tecnologías híbridas. Tiene que estar, porque es el objetivo de nosotros, pues cerrar cualquier brecha tecnológica. Es lo que nos ha pedido la presidenta. Perfecto, gracias. A ti. Sobre el tema, ¿alguien más? A ver, tema, camiones. ¿Quién no ha preguntado? A ver, el compañero allá atrás. Sobre el tema. Sí. Gracias. Buenos días, presidenta. Reina, ¿no quieres preguntar sobre el tema? Adelante, perdón. Gracias, presidenta. Julio Sánchez, de Uno TV. Quisiera preguntar hoy cuál es el número estimado, cuántos son los vehículos pesados que se tienen registrados en nuestro país y a partir de ahí, ¿cuántos estarían estimando que podrían renovarse con este programa? Sí. Pues mira, yo creo que el número total, según lo que tenemos registrados, como 1.200.000, ¿verdad? 1.200.000, si metes todos los tipos de vehículos pesados, porque hay muy diferentes tipos y gamas. Y lo que vas a hacer es que vas a tener un impacto como de 6 veces en la velocidad de renovación de lo que traíamos antes de este programa. Es decir, si se renovaban un porcentaje muy limitado cada año, pues suponemos que con esta medida podemos aumentar en 6 veces esa velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que le vas a abrir la posibilidad aproximadamente a un 60% de quienes no han renovado su vehículo para entrar al programa. Ahora dependerá, es una decisión individual, no es obligatorio que lo hagas.
Entonces, no estoy diciendo que vamos a cambiar el 60% de la flota, sería inmenso eso, pero sí que vamos a renovarlo con una velocidad mucho mayor a lo que se ocurriría si no tuviéramos este programa. Entiendo, secretario. En un segundo tema sobre esto, solamente una duda. En el mundo, ¿cuál sería el estándar, digamos, de la edad promedio de estas unidades? Aquí decía son aproximadamente de 19 años. En el mundo que están en este son sentido. Mucho más estrictos. Nosotros tenemos un promedio de 19 años en el mundo. En varios países del mundo no te dejan estar circulando con más de, depende del país, 10 años es el promedio. Muchas gracias. Gracias, presidente. Aquí hay algo importante. Quienes normalmente actualizan sus vehículos o compran nuevos vehículos de carga son las grandes flotillas de las grandes empresas. Tanto las empresas que usan transporte como las grandes tiendas departamentales, desde Walmart hasta Comercial Mexicana, Chedraui, etcétera, usan flotillas que rentan de determinadas empresas que van renovándose en sus cadenas logísticas. Bimbo, por ejemplo, pues renueva sus vehículos. Modelo renueva sus vehículos. Estas grandes empresas que usan vehículos de distribución, las empresas que usan Coca-Cola, Pepsi-Cola, en fin, renuevan sus vehículos porque tienen muchos vehículos y los van renovando poco a poco. Pero en México la mayor parte de los vehículos son lo que se llama hombre camión o mujer camión, vamos a decir, porque las mujeres también podemos tener camiones. Entonces, esas personas, pues cada vez sus vehículos son más viejitos porque no tienen suficientes recursos para poderlos renovar. Entonces, el programa atiende a estas personas que tienen 1 o 2 vehículos y que transportan pues distintas mercancías. Entonces, es muy importante porque se compra el vehículo y lo puedes deducir en el primer año en vez de en los próximos 4 años. Y es recurso que de todas maneras no llegaba al gobierno porque no se compraba el vehículo, o a la tesorería porque de todas maneras no se compraba el vehículo. Entonces es muy importante porque atiende a otros sectores y también puede atender un municipio que va a comprar vehículos, autobuses para su flota. Entonces es un programa muy importante y pues también hace que se produzcan más vehículos en México, de este tipo de vehículos, y que se amplíe la cadena de producción, que es lo que llamamos el Plan México. Bueno, vamos. Sobre el tema, pero es que tú has preguntado mucho, vamos, alguien más, allá también han preguntado, a ver, el compañero que no ha preguntado tanto, el de lentes que usted me dijo. Luego no me acuerdo las preguntas, los nombres. ¿Qué tal, presidenta? Muy buenos días a todos. Todos están muy de buen humor porque la próxima es Semana Santa, ¿verdad? Sí. Adelante. Gracias. Soy Juan Fierro del periódico tiempo.com.mx y puentelibre.mx. En este tema del plan, ¿aplicará únicamente a concesionarios de transporte privado o también a los concesionarios de camiones de transporte público? No, también puede ser a transporte público. Gracias. En cuanto a la reglamentación que ahorita nos están platicando, el tema de las jornadas laborales de los transportistas, que si bien con la nueva ley o reforma que se aplicarán las 40 horas, pero realmente la jornada de los transportistas es larguísima. De hecho, ellos mismos han mencionado que el cansancio que les genera estas jornadas son muy, pues incluso generan los accidentes en muchas ocasiones. Aquí la pregunta es, presidenta, si se incluirán algún método de regulación, algunas multas que finalmente se puedan implementar para aquellas compañías o finalmente empresarios que violenten este tipo de jornadas. En Estados Unidos está muy bien regulado este tema y paran unidades incluso durante cuando no son sus jornadas. Realmente aquí pues la pregunta es si implementarán algún sistema especial para regular las horas hombre o las horas mujer, si quieren verlo así, en el tema del transporte en México. Están reguladas, digamos que es un programa aparte,
Aquí lo que sí tiene que ver con seguridad tiene que ver con la seguridad física, las luces, el cinturón de seguridad, el tipo de asientos, etcétera. Pero la seguridad que tiene que ver ya con la operación del vehículo, pues depende tanto de Secretaría del Trabajo como de Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte. Y en efecto es algo que tiene que revisarse más, porque es verdad que muchas veces utilizan largas jornadas de trabajo y eso puede provocar accidentes. No es parte exacta del programa, pero lo podemos incluir como parte de toda la regulación. Sí, incluso incluir algún tema de excesos de velocidad que se pueda ir monitoreando, porque también esto genera… Bueno, los nuevos vehículos ya tienen controles de velocidad, esa es una virtud, lo que le llaman los gobernadores. Entonces ya tienen los controles de velocidad y el sustituir el vehículo pues te permite también controlar velocidades. Gracias, Presidenta. Por último, ¿qué se va a hacer con estos vehículos chatarras? Pues finalmente 19 años es bastante años. Si también se contempla algún plan para pues llevar ese proceso de chatarrización. Ajá. Marcelo. Muchas gracias por la pregunta. Un tema importante que nosotros desde la industria de vehículos pesados estamos haciendo, estamos explorando fuertemente, y ahora que ha salido la ley de economía circular, el proceso de chatarrización es algo muy importante que estamos considerando. Si ven ustedes, y es algo bien importante también para varias industrias, hay unidades chatarrizadoras, y estas unidades lo que estamos explorando es que sean unidades chatarrizadoras certificadas, verificadas, y que pueden ser un insumo dentro de la chatarrización de los vehículos para otras industrias, como la industria de acero, dentro del mismo. Pero es parte de lo que estamos analizando y trabajando con el gobierno federal. Permiso. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Bueno, una más sobre el tema, o dos más para que… Una más. A ver, el compañero que… Muchas gracias, Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuahua News. Nada más preguntar, el origen de las empresas que están establecidas en México. Teníamos hace años, por ejemplo, Masa, Dina, y ahora, ¿cuáles son las empresas que están construyendo en México? Y también si se exporta, si va a haber capacidad de exportar esa calidad que se está haciendo. Gracias de nuevo por la pregunta. Sí, en la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones somos 15 empresas. El mix que tenemos de todas ellas es muy rico, porque tenemos empresas americanas, empresas estadounidenses, empresas europeas, empresas asiáticas y por supuesto una empresa mexicana que ya la comentó, es Dina. Muchas de ellas exportan, por eso comentaba yo el tema del valor del contenido regional, porque en la exportación hacia Estados Unidos cumplimos nosotros cabalmente con las reglas de origen, el 64%, y la exportación la hacemos desde México. Algo bien importante que mencionar es, inclusive el mercado americano busca que los productos que lleguen a Estados Unidos vengan de plantas mexicanas por la calidad que tiene pues el producto en México, por el valor agregado que hace las trabajadoras y trabajadores en nuestra industria. Entonces es desde luego, y lo hacemos actualmente. Exportamos muchísimo hacia Estados Unidos, hacia Canadá y países también de Sudamérica, Colombia, Argentina, tenemos varios mercados. ¿Están en crecimiento las empresas mexicanas? Sí, hay proyectos de inversión que ya son públicos y anunciados, es algo que también ha visto el secretario. Como ustedes saben, viene una planta también en Ciénega de Flores, Nuevo León, de Volvo, y seguimos en crecimiento y expandiendo. ¿La transferencia de conocimientos es un hecho? Sí, es un hecho. Nosotros producimos también ya vehículos eléctricos, hicimos un reentrenamiento de nuestra gente, podemos producir vehículos eléctricos, 4 de nuestras marcas ya producen, 10 ofertan vehículos eléctricos en México. El ecosistema es grande, tenemos vehículos eléctricos, vehículos a gas natural, vehículos híbridos, como mencionaba también el secretario y la presidenta, tenemos vehículos también ya en pruebas de celdas de hidrógeno, y en la tecnología de diésel, que es nuestra principal penetración, tenemos la última tecnología, que
desde el punto de vista de medio ambiente, contamina 90% menos que el promedio de la flota en material particulado y NOxes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la última, a ver la compañera allá atrás, sobre el tema. Presidenta, buenos días. Le agradezco que me permita participar y yo quiero saber si esta iniciativa contempla a los tractocamiones a los dobles remolques y qué beneficios tendrá esta iniciativa concretamente para el norte del país. Bueno, aquí estamos incluyendo lo que es el tractocamión. Ya el tema de si vas a poner una o dos es otra cosa. Esto es la máquina y el vehículo que llamamos tractocamión, que es el que lleva las cajas en su caso. Entonces, es lo que estamos incluyendo, más los autobuses de pasajeros, es lo que presenté en la primera lámina. No sé si con usted queda claro. Sí. Eso es lo que incluye. Ahora, las autopartes de estos vehículos podrán ser elaboradas aquí en México, como lo acaba de… Bueno, las autopartes tenemos una integración, es donde más contenido nacional hay. Hoy en día, de todas las 15 marcas que preguntaban hace un momento que están establecidas en nuestro país, el contenido nacional, lo que genera México es el 14% ya del total del vehículo, de la máquina, todo lo que está alrededor. Y eso va a subir más, va a subir hacia 20% entre este año y el año que viene. Digamos que ese es como el acuerdo de esfuerzo que tiene que hacer la industria, pues también para que el gobierno de México le respalde. Ese es el compromiso que pone la industria. Bueno, además de calidad, capacidad de producción y protección de los empleos, que aumente el contenido nacional en los componentes y autopartes, que es lo que tú estás preguntando, y que pase de 14% a 20% entre 2026 y 2027. Ese es el compromiso. Ahora, secretario, para el norte del país, ¿qué beneficios específicos va a haber? ¿Para el norte? Sí, para el norte. ¿Y qué todo esto va a entrar? ¿Puedo hacer una pregunta sobre cómo van las negociaciones para la revisión del TEMEC? Sí. Bueno, mira, para el norte y para todo el país, el primer beneficio que tiene este programa es proteger 200,000 empleos. Ese es el valor más alto, proteger los empleos de México, son 200,000. Entre autopartes, proveedores, plantas que los producen, los que los distribuyen, las agencias, los talleres, todo lo que está directamente vinculado, son 200,000 empleos. El primer objetivo, proteger esa industria. El otro objetivo primordial, seguridad y reducción de contaminantes en todas las carreteras, sí, que es un asunto mayor. Es algo que la presidenta lo ha dicho muchas veces. Tenemos que tomar medidas para que eso mejore. Entonces, es parte de eso. Eso es una medida que ayuda. Y por supuesto, el respaldar, apoyar a las familias de miles de mujeres y hombres camión que no han podido renovar su vehículo. Esos son los objetivos. Entonces, esos son los beneficios que vamos a tener pues, en todo el país. Ahora, para el norte es muy bueno porque cierras la brecha entre la flota vehicular mexicana y la de Estados Unidos, para efectos de la revisión del tratado que estás comentando. Eso es otro efecto positivo. Ahora, secretario, ¿va a haber la deducción de impuestos al adquirir el vehículo en el primer año, pero ¿a cuánto tiempo se va a poder pagar la unidad? No, bueno, la unidad tú haces tu propio modelo. Si tienes un crédito, pues a lo mejor lo vas a hacer a varios años, pero la deducibilidad es al primer año. De acuerdo. Muchas gracias. A ti. Pues cerramos, si quieren, este tema. Despedimos a nuestros invitados y luego vamos a otros temas brevemente. Tomamos una foto por acá, si quieren.
Sí, no hay problema. Vamos a otros temas, brevemente. A ver, el compañero que no ha preguntado.